la iglesia verdadera. Es como una marca distintiva. Y justamente esa marca distintiva está determinada por el cumplimiento de la gran comisión. La gran comisión. Alguien se preguntó qué tiene esta comisión de grande o por qué se llama la gran comisión. Lo primero que habría que responder a ese interrogante es que esa gran comisión entraña, en primera instancia, una gran declaración. Por supuesto, todas las declaraciones del Señor fueron grandes. Esta no es la excepción. Y esa gran declaración está definida por las palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Me parece que eso es una gran declaración. Además, porque implica una gran tarea, que es ir por todo el mundo. Pero además involucra una gran promesa. He aquí yo estoy con vosotros. Una gran declaración, una gran tarea y una gran promesa. Usted y yo nos hemos dado cuenta que por todos esos detalles es que se ha llamado la gran comisión, con una gran declaración, con una gran tarea, pero también con una gran promesa. Y esa es una de las marcas distintivas de la iglesia, el cumplimiento de la gran comisión. Ustedes dirán, eso es sencillo y elemental, para nosotros lo es, pero algunos han tropezado con esto. Y quisiera, como soporte a esta apreciación, decirles que hubo movimientos, entre comillas, evangélicos en otro tiempo, que pasaron por alto que es el gran detalle, que es la gran marca distintiva de la iglesia. Y tomaron la decisión de irse fuera de este mundo y construyeron aldeas aisladas, supuestamente del pecado, de la maldad. Y dijeron, nosotros vamos a vivir aparte, porque nosotros somos un pueblo aparte. Y se salieron de sus casas y se encerraron en unos predios, en unas fincas. Otros fueron más allá, vendieron todas sus propiedades y se encerraron a esperar al Señor Jesús, porque ellos, leyendo la Escritura, dijeron, Cristo viene pronto. Pues hay que decir que esos movimientos se extinguieron, se acabaron, no existen más. Porque mientras la verdadera iglesia está aquí en el mundo como la sal de la tierra, ellos se salieron del mundo. Esta es la marca distintiva, llamémoslo así. La gran comisión, el cumplimiento de ella.
Y no solamente el cumplimiento, el interés que tiene la iglesia en cumplir esa gran comisión. Y como escuchábamos, no solamente que tiene el interés, sino que está capacitada. Está habilitada para cumplirla. Por eso el versículo que leímos dice, y recibiréis poder, capacidad, habilidad, destreza de parte de nuestro Dios para poder ser testigos. Está capacitada para la ejecución de esta gran comisión. Uno de nuestros grandes políticos que ya falleció, hombre muy renombrado, llamado Palacio Rudas, Alfonso Palacio Rudas. Él se hizo famoso por una frase. Él era un hombre muy prominente y que muchos lo consideraban un futuro presidente de la República. Nunca llegó a ser presidente, pero tenía todos los dotes, todas las capacidades, todos los títulos, toda la sapiencia para llegar a serlo. Y las personas que lo rodeaban se daban cuenta de eso y le decían, doctor Alfonso, usted será el próximo presidente de Colombia. Pero él hizo famoso una frase, decía, ¿y el poder para qué? Por supuesto, cuando el poder no tiene un propósito, no tiene un fin, no tiene un objetivo, pues el poder se hace inoperante, inefectivo, ineficiente. Pero nosotros sabemos por qué el Señor nos ha dado este poder. Él nos ha dado este poder para que nosotros seamos testimonio, seamos testigos. Y hemos asumido y somos conscientes de nuestra responsabilidad hacia Jerusalén, es decir, nuestro barrio, nuestro sector. Ese es el Jerusalén nuestro. Somos responsables y conscientes de nuestra responsabilidad por Judea, es decir, nuestra ciudad, porque las Samarias son los grupos étnicos dentro de la geografía nacional. ¿Sabe usted que Misiones Nacionales está desarrollando un gran trabajo dentro de los grupos étnicos? Y que ha sido un trabajo que ha rendido los mejores frutos. Y Dios ha preparado hombres para que realicen ese trabajo, de los cuales ahí hay un ejemplo. Nuestras Samarias, pero también lo último de la tierra, es decir, los países extranjeros en nuestro continente, pero también los demás, hasta los confines de la tierra. Entonces, hermanos, la diapositiva no es menos elocuente porque muestra allí unos anillos concéntricos, donde está Jerusalén como epicentro, y además de ser concéntricos, pues son expansivos hasta lo último
de la tierra. Cuando leemos entonces la Gran Comisión, hermanos, nos damos cuenta que la tarea id y haced discípulos fue dada en su momento a esos líderes de la primera, el hermano usó una palabra, pionera, a cambio de primitiva. Y me parece que es una muy buena palabra para hablar de esa iglesia pionera. Esos líderes de la iglesia pionera, la de Jerusalén, que ha sido modelo, ejemplo en todos los tiempos y en todas las edades. Ellos, los líderes, como escuchábamos recién, funcionaron por muchos años como pastores de la comunidad en Jerusalén. Estoy hablando de los 11 y luego los 12. Ustedes recuerdan sobre quién recayó y que reemplazó a Judas, que cayó por transgresión. ¿Recuerdan el nombre de él? Entonces eran 12. Funcionaron como pastores de esa iglesia en Jerusalén y no en el id y hacer discípulos a todas las naciones. Sin embargo, sabemos que por causa de la persecución, hombres como Bernabé y Felipe lo hicieron en primera instancia. Hombres que el Señor dotó con ministerio para cumplir esa ardua, digamos así, tarea. Y uno casi siempre recuerda al apóstol Pablo y poco recuerda a Bernabé, pero eran compañeros de ministerio y ambos misioneros. Y yo recuerdo que a mí me costó trabajo hace muchos años, tal vez por falta de conocimiento, entender la palabra paracleto. Ahí en el himnario Lluvias de Bendición hay todavía un himno que dice Paracleto Celestial. Y yo pensaba que era como una escalera para uno subir, Paracleto. Pero luego me enteré de que es una palabra griega que viene de paraklesis, que quiere decir consolación, y que Paracletos Celestial está hablando del Consolador Celestial. Pero claro, esto para referirme a Bernabé, que era el sobrenombre de uno de ellos, porque su nombre era José, y que traduce hijo de consolación o hijo de paraclesis, para denotar el carácter que este hombre tenía y cómo Dios usó ese carácter en favor de la obra misionera. Porque a veces nosotros pensamos en el misionero con el perfil del apóstol Pablo, pero hay misioneros que no tuvieron ese perfil y por no tenerlo pasaron inadvertidos y a veces son anónimos para algunos. Pero a mí me alegra saber que para Dios no son anónimos. Porque aún sin mucho espectáculo y sin mucha publicidad y sin mucho renombre, hicieron obra misionera. Y en nuestra iglesia hay personas que sin mucha publicidad, sin mucho escándalo, sin mucho renombre, y tal vez no aparecen en el heraldo de la verdad y nunca aparecerán. Y no aparecerán en los boletines misioneros, y no aparecerán
en los manuales editados aquí en las imprentas de esta tierra. Pero déjeme decirle que su trabajo y su ministerio no va a pasar por alto ante los ojos de aquel que nos llamó para servirle. Por eso entonces el plan y el propósito del Señor involucra a toda la iglesia, su pueblo, los renombrados y los no renombrados, los conocidos y los menos conocidos, los populares y los que no lo son. Nosotros los que tenemos la responsabilidad, digámoslo así, de encaminar el esfuerzo de llevar el evangelio a todas las naciones, directa o indirectamente. A mí me llama la atención la manera que Pablo habla de su equipo, porque él entendía que el trabajo él no lo hacía solo. Y es que el trabajo misionero no lo hace el misionero solo. Alrededor de él tiene una familia. Al lado de él tiene una esposa. Alrededor de él tiene una iglesia. Y cuando un misionero va a un lugar, escuchamos que él no va solo. Y por supuesto, el Señor va con el misionero. Pero yo quiero añadir, la iglesia va con el misionero. Cuando uno está en la obra misionera, vive momentos difíciles. Claro, uno como ser humano vive momentos difíciles. Pregunto, ¿quién no los ha vivido? ¿Quién no ha estado en algún momento como para tirar, como dicen popularmente ahí, la toalla? Decía muy gráficamente el hermano Fontalvo una vez que vino del Canadá en una de esas convenciones. Dice, hermano, a mí me contaron hasta 9. Muy gráficamente, ¿no? 1, 2, 3, hasta 9 me contaron. Pero antes de que contaran 10, hubo una mano que me levantó. ¿Y cuántos han estado al borde del knockout? Hemos estado. Como que ya dicen 9 y ya como que viene 10. Y hay uno que está diciendo, ojalá pasen esos 10 rapidito porque yo lo quiero ver es ahí knockout. Pero hay otro que no quiere verlo a uno knockout. Es ese misionero del que nos estaban hablando esta mañana. Se llama Jesucristo el Señor. Pues bien, hermanos, eso quiere decir que las misiones en su concepción más amplia y en su concepto general es un compromiso de todo el pueblo de Dios. De manera que toda actividad inherente a la iglesia como cuerpo, sea local o sea universal, constituye un ministerio misionero. Ya leímos, estos temas son tan afines que hay textos que uno tiene ahí plasmados que de pronto son citados en otra enseñanza. El hermano estaba citando ese Primera de Pedro 2:9, casi que no necesitamos abrir la Biblia para leerlo porque lo sabemos de memoria. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes. Fíjese que está hablando en términos generales, vosotros sois. ¿Eso es para toda la iglesia o qué dicen ustedes? ¿O será solamente para los que estamos aquí reunidos? Por supuesto que no, ¿verdad? Ese vosotros sois es para todo aquel que ha sido alcanzado por la gracia y la misericordia del Señor. Vosotros sois linaje escogido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Uno entonces se da cuenta que en su sentido más amplio, las misiones es un compromiso de todos. Y creo que ese fue el título de uno de nuestros talleres que realizamos el año pasado. Las misiones, un compromiso de todos. Y el primer comprometido se llama Jesucristo. Es el primero. Antes de que usted y yo nos interesáramos en las misiones, Él se interesó. Y antes de que usted y yo sintiéramos algo, Él sintió. Y antes de que usted y yo viéramos algo, Él lo vio. Y antes de que usted y yo hiciéramos algo, Él ya lo hizo. De tal manera que esto es un compromiso de todos. Pero no podemos eludir el compromiso individual, personal, particular. Y por eso entonces surge ya no un concepto general, sino un concepto específico. Yo estaba aquí, tomé unas notas acerca de los 7 llamados, y esto no está aquí en las memorias, pero los 7 llamados del Señor. Uno, el llamado universal, que es el llamado al arrepentimiento. 2, el llamado a la iglesia, que es el llamado a la santificación. 3, el llamado al servicio. Porque cuando uno llega al Señor, uno llega simplemente con el anhelo de que el Señor le perdone sus pecados. Y jamás le pasa por la mente el ser un pastor, o el ser un misionero, o el ser un maestro, o el ser un diácono. Eso no le pasa a uno por la mente. Cuando uno llega a la iglesia cargado de pecado y le hablan de Jesucristo, uno lo que anhela es que el Señor lo levante y lo perdone. ¿Verdad? Pero luego hay un llamado al servicio. Y ese llamado nos lo hizo el Señor personalmente, con nombre propio. Con nombre propio. Todos los que estamos aquí hemos vivido esa experiencia, de una manera o de otra, dolorosa o traumática. Siempre hay algo que es como un componente característico de ese llamamiento, pero Dios nos ha llamado con nombre propio. Hey, es contigo, como lo hizo con Moisés, ¿no? Moisés. Ese fue un llamado personal, como lo hizo con Isaías, como lo hizo con el apóstol Pablo, lo hizo con nosotros. Él nos puso el dedo así de frente. Hey tú, es que Él siempre le pone uno el dedo enfrente. Cuando Pablo salió a la obra misionera, él dijo, apárteme a Bernabé y a Saulo, con nombre propio. Oiga, qué bueno es saber que hay un llamamiento con nombre propio, personal. Porque a veces uno se diluye en los compromisos generales y el personal como que queda minimizado y de pronto queda eludido también.
Por eso es que usted, tal vez como pastor, dice, vamos a evangelizar, y todos dicen amén. Y dice, a las 2 espero a los hermanos para evangelizar. ¿Y cuántos llegan? Llegan 3 o 4. Pero el amén fue colectivo. Entonces se diluye la responsabilidad individual en el concepto general, pero Dios tiene un llamamiento personal, individual, con nombre y apellido. Oiga, qué bueno es saber que nuestro Dios sabe muy bien de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. A mí siempre me llamó la atención lo que el Señor le dijo a Pedro. La primera vez que Pedro se encontró con el Señor. Me impacta lo que Él le dijo a Pedro. Le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas. Una frase muy corta, pero muy diciente. Le dijo, tú eres Simón, le habló de su presente. Hijo de Jonás, le habló de su pasado. Y dijo, y tú serás llamado Cefas, le habló de su futuro. De manera que el Dios que nos puso el dedo de frente sabe de dónde venimos, dónde estamos hoy y para dónde vamos. A Él no le sorprende nada, Él no improvisa. Por eso a mí me impacta mucho el llamado de Dios. Porque el llamado de Dios no es como cuando usted agarra el teléfono y hace una llamada. El llamado de Dios es una expresión de su voluntad y de su propósito. ¿Usted cree que Él llama a alguien por si acaso? No, Él lo llama y sabe por qué lo llama. Y sabe también para qué lo llama. Uno después con el tiempo se va dando cuenta de muchas cosas, porque Dios le va enseñando a través del tiempo muchas cosas a uno. Y uno dice, con razón el Señor me llamó. Después de que han pasado. Hay un llamamiento al servicio. Ese cuarto llamamiento es el llamamiento directo que estábamos hablando, individual. Pero también hay un llamamiento indirecto, a través de una segunda persona. Cuando Pablo llegó a una ciudad se encontró con Timoteo, que era un hombre del cual daban buen testimonio. ¿Quiénes? La iglesia y los hermanos. Entonces ya Timoteo estaba siendo un hombre usado allí. Y a través de una segunda persona, porque lo recomendaron. Hay veces que en nuestras instancias administrativas uno no tiene la capacidad de conocer a todos, porque ya decíamos que somos 3.000, ¿qué? 3.200. Déjeme decirle que es casi que imposible conocerlos a todos. Uno conoce los de su distrito y hay hermanos que no los conocen. Y cuando tiene que hacerse una selección, a veces uno quisiera involucrar a todos, porque dentro de todos el Señor tiene hombres. Y tiene uno que pedir es una referencia, una recomendación. Dice, mire, yo conozco al hermano tal, su trayectoria, su testimonio, los resultados de su trabajo, su condición, su fidelidad, su seriedad, su entrega, su dedicación, su hogar es un ejemplo. Y entonces esa recomendación se constituye en un aval para que haya un llamado. Es lo que se llama llamado indirecto, a través de una segunda persona. Pero existe el llamado circunstancial. Hay llamados circunstanciales en virtud de hechos, de situaciones que se presentan, eventualidades, y la Biblia cita ese llamado cuando se presentó la situación entre las viudas
de los griegos que eran desatendidas. Entonces hubo murmuración de estos y los apóstoles dijeron, bueno, escojan entre ustedes a 7 varones, ¿llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué más? De buen testimonio. ¿A quienes encarguemos de qué cosa? De este trabajo. Fíjese que ese fue un llamado en virtud de una circunstancia, de una situación que se estaba presentando. Y usted y yo a veces nos han tenido que llamar circunstancialmente. Pero ellos no se iban a quedar ahí de diáconos, como efectivamente muchos no se quedaron. Porque la Biblia habla de uno de ellos, ¿ustedes recuerdan el nombre? Felipe, que después fue el evangelista. Y el llamado de la última hora. Todos somos conscientes que el llamado de la última hora es el que nos ha tocado a nosotros, donde la labor se hace más apremiante, donde el valor de la mies se incrementa en virtud de la cortedad y la brevedad del tiempo que hay para recogerla. Es el llamado de la hora 11. Esto para decir entonces que el Señor tiene no solamente un propósito general, sino un propósito concreto, directo y personal. Vamos entonces a entrar en una parte en la que a veces yo hago preguntas, pero ya esta pregunta parece que no hay necesidad de hacerla porque ya apareció. Devolvamos la diapositiva. Dejémoslo ahí. La pregunta, y en esto ustedes me van a ayudar un poco, para aclarar algunos puntos que tienen que ver con el tema que estamos tratando. Les voy a preguntar a ustedes, aquí hubo hermanos que estuvieron en Pereira y de pronto ya caminaron este sendero, pero quizás ustedes tienen alguna respuesta más concisa. ¿Cuál es el primer versículo misionero que aparece en la Biblia? Si usted escuchó bien la enseñanza de esta mañana, el hermano citó 2. Ya creo que hay voces que están dando la respuesta. Génesis capítulo 12. ¿El llamamiento a quién? Ese fue un llamamiento misionero. Ahí había una misión de por medio. Génesis 12. Y el hermano estaba citando Isaías, ¿qué? Capítulo 35 fue. 35. Y cuando el hermano abrió este seminario, estaba leyendo Isaías capítulo 6. De manera que estamos hablando de misiones en el Antiguo Testamento. ¿Esto qué quiere decir? Que la misión como tal es trascendente, ¿sí? Va más allá de nuestra actualidad, de nuestro tiempo, e incluso va más allá de la obra del Calvario, porque la obra del Calvario es el cumplimiento de un plan y un propósito del Señor para hacer realidad el que los hombres y mujeres sean salvos. Entonces, les pregunto, ¿habrá otro versículo misionero antes del de Génesis 12?
Por ahí oí 3:15. ¿Qué quiere decir ese? 3:15. ¿3:15? ¿De qué libro 3:15? Génesis 3:15, ¿cierto? Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás. ¿En dónde? Alguien dijo que ese era el primer versículo misionero, porque está hablando de una simiente. Y nosotros sabemos cuál es el cumplimiento de ese versículo. ¿Y cuál es la simiente? La simiente es Jesucristo. Entonces, esto para que pensemos un poco acerca de qué es la misión. La misión como tal, en su concepto más amplio, es, y ahora sí vamos a mirar la diapositiva, es el propósito redentor de Dios, expresión de su naturaleza y su voluntad. Usted y yo sabemos que todo lo que el Señor hace, lo hace porque Él lo quiere hacer. O sea, todo el quehacer de Dios es una expresión de su voluntad. A Jesucristo no lo mataron en la cruz del Calvario, Él dio su vida. Y la máxima expresión de su voluntad, si me permiten decirle así, la máxima, porque es que la voluntad de Dios se expresa de muchas maneras. ¿Verdad que sí? Pero la máxima, la más grande, porque ahora estamos hablando de gran comisión, del gran Dios, de la gran tarea, de la gran promesa. La gran expresión de la voluntad de Dios, la expresión de la voluntad de Dios más grande, la hemos conocido en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, yo quiero salvarlos. Quiero salvarlos. Note usted que Él dijo, si quieres, pasa de mí esta, pero no se haga sino la tuya. Y Él de su voluntad nos hizo renacer. A lo suyo vino y los suyos, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne y de sangre, sino por otra voluntad. Por voluntad de Dios. Entonces, las misiones es una expresión de su naturaleza y su voluntad. La misión define lo que Dios es y lo que Dios hace. Porque todo lo que Él hace, lo hace en virtud de lo que Él es. Él salva porque es salvador. Él sana porque es sanador. Él perdona porque es perdonador. Y Él liberta porque es. ¿Y por qué hay aquí santos? Porque Él es santo. Entonces las misiones es algo trascendental que expresa la naturaleza y la voluntad de Dios. Por eso el hermano muy bien nos lo decía de una manera gráfica, que el que se oponga a las misiones se opone a la voluntad y a la naturaleza de Dios. O sea que no es una simiente divina. Y ustedes saben que lo que no es divino, ¿de quién es? Pero hermanos, las misiones
expresan la naturaleza y la voluntad de Dios. Oh, gloria al Señor Jesús. Y el llamamiento expresa la voluntad de Dios. Y cuando alguien se convierte, es que estamos viendo la voluntad de Dios hecha realidad. Y el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Hermanos, si uno quiere tener gozo, haga la voluntad de Dios. No creo que haya que produzca más gozo en esta vida que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Eso produce mucho gozo, hermano. Los demás gozos son temporales y pasajeros, ¿verdad? Yo le decía a los hermanos allá en Pereira, hermano, el mejor pago, el mejor premio que Dios nos puede dar es ver las almas a los pies de Cristo. Y por eso no le pedimos dinero al Señor, le pedimos almas. Almas. ¿Cuántos le piden a Él almas? Señor, no me des dinero, pero dame almas. Dame almas, porque si no me las das, me muero, dice el hermano. ¡Acha, papá! Hermano, aquí hay un ambiente misionero precioso. Se respira misiones aquí. Y el misionero por excelencia se pasea en este recinto. Misión, propósito redentor de Dios, expresión de su naturaleza y su voluntad. ¿Qué es la obra misionera entonces? Es la actividad del pueblo de Dios para cumplir ese propósito. Oh, bendito sea el Señor. Con una implicación, tener que cruzar barreras. Hay barreras que cruzar. Hay barreras que superar. Hay barreras. El mundo está lleno de barreras. Y los misioneros tienen que superar esas barreras. Me estaba contando el hermano John Jairo que ya tiene ahí su visa, sus documentos. Porque para ir de un país a otro
Aunque somos ciudadanos de la tierra, no podemos entrar a un país arbitrariamente. Tenemos que hacer trámites consulares y llevar documentos y cosas. Esas son situaciones que hay que superar. Y déjeme decirle que muchos hombres han tenido problemas por no superar esa barrera de la documentación, de la visa. Y hay países muy cerrados. Parece que hay alguien interesado en que no llegue allá el misionero. Un país como Brasil es un país que está como blindado, ¿cierto? Y se han tenido muchos problemas para el envío de misioneros a Brasil. El país de la samba, de la macumba, de la ¿qué más? De la hechicería, del homosexualismo, del santería, un fortín del enemigo, y él por supuesto no está interesado en que llegue un misionero. A muchos nos han negado los papeles para entrar a Brasil. Ahí están los nombres: hermano Esdras Barranco, el hermano Jorney López, el hermano Enrique Pájaro, el hermano Fernando López también, porque hay unas barreras. Pero aquí está con nosotros. El Dios que cruza esas barreras. Cruzar barreras naturales. Hermano John Jairo, África para Cristo. Barreras de idioma, barreras de cultura. España creo que es un país que pasó del fanatismo al libertinaje. En la época de Franco había muchas restricciones y la gente, cuando se rompieron esas restricciones, se fue al otro extremo, como que está llena de ateísmo, de agnosticismo. Pero allá en España están estos hombres. Cruzar barreras. A mí me dijeron en Argentina, un argentino que Dios trató con él y después fue bautizado en el nombre de Jesús, un abogado, aviador, oficial de prefectura naval, un hombre letrado, un hombre de una posición solvente económica y socialmente. Cuando estábamos haciendo maletas para regresar a Colombia, se me acercó para despedirse y me dijo: pastor, quiero confesarle algo. Cuando yo lo vi a usted, me dije: ¿será que de Colombia puede venir algo bueno? ¿Será que de Colombia puede venir alguien a enseñarnos a nosotros algo? Pero nosotros no veníamos de Colombia. ¡Ah, papacita la mamá! Porque este evangelio no es de Colombia. Este evangelio no es de Norteamérica. Este evangelio no es de Europa. Este evangelio es del cielo.
Este mensaje viene de arriba. Cruzar barreras naturales y culturales con el Evangelio. Hermano, nuestro Dios es grande y maravilloso. Este Evangelio es grande y maravilloso. Obra misionera. Y yo les pregunto, ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es? Si alguien nos preguntara ahora a la salida, señores, dígame, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diríamos? Buenas nuevas de salvación. Sí, el Evangelio era lo que escuchábamos esta mañana, que el Dios del cielo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el Evangelio, que Dios se manifestó en carne, que dio su vida por nosotros, que fue sepultado, pero al tercer día, se levantó de entre los muertos. Su muerte, su sepultura, su resurrección. Pero alguien dijo, añádale algo más, que Cristo viene. Oiga, hermanos, ¿habrá un mensaje más poderoso que este? Hermanos, lo que no pudo hacer la bomba atómica, porque la bomba atómica fue diseñada para destruir naciones, pueblos, pero el Evangelio fue diseñado para otra cosa. Para dar vida y vida en abundancia. ¿Qué es entonces el evangelismo? La actividad que ejerce la iglesia para anunciar las buenas nuevas. ¿Y qué es entonces la gran comisión? La exhortación, la invitación, la orden imperativa de proclamar el Evangelio. Oiga, hermano, esto. Me encontré con uno de los miembros del Comité Nacional de Escuela Dominical ahora en el aeropuerto, hermano Ginás, y me dice, hermano, queremos hacer un trabajo con los maestros, para que los maestros también salgan de las 4 paredes de la iglesia, porque los maestros se han limitado a darle las instrucciones a los niños que van a la iglesia. Y ellos están preocupados.
Y así como oíamos esta mañana que la iglesia no se puede encerrar en 4 paredes, nuestros maestros, dice él, tampoco se pueden encerrar en 4 paredes. Hay que ir a esos barrios, a esas villas, a esos lugares donde nadie va, porque dicen que es peligroso ir. A mí me tocó servirle al Señor en el barrio más peligroso de Bogotá. No lo digo yo, lo decía la prensa. Tanto que cuando tomábamos un taxi y decíamos que íbamos para Patio Bonito, decían bájese. No nos llevaban. Mi esposa le tocó diseñar, porque las mujeres son muy ingeniosas y hábiles, un sistema para que los taxis la llevaran. Ella decía, llévenos cerquita a Corabastos, porque Corabastos quedaba ahí. Y cuando el taxista veía que mi esposa le decía, siga por aquí, se iba enojando. Usted me lleva es para Patio Bonito, porque nadie quería ir a Patio Bonito por la inseguridad. Pero hermanos, cuando yo llegué a Patio Bonito, créame, que yo sentí algo en mi corazón. No porque las calles fueran bonitas, porque no lo eran. No porque las casas fueran bonitas, porque no lo eran. Lo que me impactó a mí el día que yo llegué fue ver esa multitud de gente que caminaba por las calles. Y yo sentí en el corazón, esta gente necesita lo que el Señor me ha dado a mí. De manera, hermanos, que no nos podemos quedar encerrados en las 4 paredes. No, no. A mí me dolió un día que un hombre se me acercó para decirme, ¿sabe lo que dijeron de ustedes en una reunión de iglesias evangélicas? ¿Cómo así? Si de la Iglesia Pentecostal Unida. ¿Y qué dijeron? Que está en decadencia. ¿Cómo así? Yo reaccioné. Porque uno se resiste a eso, ¿cierto? Dice, ¿y por qué dice usted que está en decadencia? Dice, porque ellos ahora se volvieron predicadores de escritorio, de oficina. Se lo pasan más tiempo encerrados en la oficina, estudiando, que allá afuera. Y yo dije, no, esto no puede ser así. Nosotros no nos vamos a encerrar en una oficina. ¡No! ¡No y 1000 veces no! Me gusta esa palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Y yo no le estoy diciendo esto a ustedes, me lo estoy diciendo a mí mismo. Fernando López, escucha lo que tus labios están diciendo. Porque esto no es para ellos, es para ti también. Y Fernando López tendrá que oír esta mañana, porque el que habla es el dueño de esta iglesia, el dueño de estas misiones. El que habla es Jesucristo esta mañana. Aleluya, nos vamos a salir de las 4 paredes.
Mire, hermano, estos seminarios pues tienen una connotación como de la sola palabra seminario, como que le da una altura, un porte, una dignidad, pero déjeme decirle que a veces el protocolo, a veces como que el Señor quiere romper el protocolo, como que Él quiere romper esas líneas, esquemas de seminario. Dice, no, esto es más que un seminario, yo quiero hacer algo grande aquí. La verdad que entiendo lo que decía el hermano Vicente cuando decía deme un minutico más. Es que a veces el tiempo se va pasando y como que se le van quedando a uno los temas allí metidos en el tintero. Pero yo quiero decirle, hermanos, que el Señor está aquí esta mañana. Y tenemos una deuda. Tenemos una deuda. ¿Sabe que cuando yo escuché esa palabra deuda, uno le suena, le da la idea de que es algo que uno tiene que pagar, ¿verdad? Pero antes de tener uno que pagar, la deuda implica que alguien le dio a uno algo. Porque uno no debe antes de que le hayan dado algo, ¿verdad? Y yo creo que esta mañana si tenemos una deuda es porque hay uno aquí que nos ha dado mucho. Hermanos, estábamos en Cali en la convención hablando del etnocentrismo y la fuerza centrípeta es hacia adentro y la fuerza centrífuga, es decir, hacia afuera. Y la mejor ilustración que se me vino a la mente fue la de una onda. Ustedes conocen las ondas, ¿verdad? Que es como un elemento de cuero y allá en el extremo hay una piedra, ¿cierto? Y hay una mano aquí que mueve la onda, ¿sí o no? La mueve así. A medida que la mueve, se va generando una fuerza hacia el centro de la mano. Una fuerza, esa fuerza que se da hacia el centro de la mano es la fuerza centrípeta. Y a mí se me alegraba el corazón de ver que el Señor hizo eso con Israel. Agarró a ese pueblo de esa mano y comenzó a mover la onda. Y ese pueblo giraba en torno de esa mano poderosa. Y había una mano poderosa que hacía que ese pueblo estuviera ligado a él. Pero allá había una piedra en el extremo. Y esa piedra no se podía quedar ahí en la onda. Cada que el Señor movía, cada tiempo, cada hecho, cada situación, le estaba generando una fuerza poderosa a esa piedra y como que cuanto más movía en la mano, más fuerza había. Pero llegó un momento en que Él soltó esa piedra y esa piedra iba con mucho poder. Y esa piedra somos nosotros. Porque nos dijo, no te voy a dejar aquí tenido a esta mano, tú vas a ir hasta lo último de la tierra. Y se soltó esa piedra.
Nuestra historia habla de las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Y el registro habla de cuáles son esas 7 maravillas. Las 7 obras más grandes de la humanidad. Pero esta mañana estamos ante la maravilla más grande. La obra más grande. La obra más grande no son los jardines colgantes, no es la muralla china, no es la Torre Eiffel. La obra más grande es la obra misionera.